Mira, os preguntaba si hay más cerdos o seres humanos en España, porque desde 2018 el número de cerdos superó al de personas en España. En nuestro país hay 50 millones de cerdos. Joder. Según la organización Stop Ganadería Industrial, hay más de 90 movimientos vecinales sumando esfuerzos contra estas grandes explotaciones ganaderas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Grande no es un adjetivo muy preciso, pero ahora lo vamos a explicar. José Manuel Marranco es abogado especializado en Derecho Ambiental y defensor de los activistas de Greenpeace desde hace más de 30 años y nos escucha desde Radio Zaragoza. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay una definición precisa de lo que es una macrogranja? ¿De qué hablamos cuando hablamos de macrogranjas? Pues yo creo que hablamos de la ganadería industrial, no de lo que estaban hablando los interlocutores que escuchaba antes. Nacho y Aitana, a partir de ahora Nacho y Aitana. Los Nacho y Aitana, buenos días también. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Pues ayer me decía, yo se lo preguntaba a un amigo y digo, bueno, ¿tú cómo esto? Dice, pues mira, esto es como el botellón. Todo el mundo sabe que es un botellón y que es un macro botellón. Pues es lo mismo, o sea, esto sería igual, o sea, como una granja, pero una granja industrial. A lo bestia. A lo grande. Y ese es el problema que tenemos ahora. Ahora entraremos en el problema. Tú defiendes a personas y colectivos que ven vulnerados sus derechos ambientales, unos derechos que están protegidos por el artículo 45 de la Constitución española. ¿Cómo violan las macrogranjas de cerdos estos derechos? ¿Cómo los vulneran? Bueno, el problema general de las macrogranjas es la contaminación ambiental. Bueno, como todos creo que saben, las macrogranjas generan gran cantidad de purines, que son los residuos, las orinas y tal, que se dice que se usan como fertilizante, pero se gestionan mal y se produce contaminación de acuíferos. Habrá que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha condenado a España por la contaminación agrícola de nitratos el 14 de marzo de 2024, después de haberle abierto varios expedientes. Sí. El problema es de la contaminación ambiental, ese más luego los olores, los gases contaminantes, y luego la mala gestión del bienestar animal y el impacto climático, así como los recursos que necesitan mucha agua, el impacto social que también hacen, bueno, pues la España vaciada, ahora cuando estaban hablando, pues ahora recientemente a mí me han comunicado que de Lugo, por ejemplo, que es una zona que no está muy poblada, pues están amenazando ya con sitios que no tienen mucha población, pues implantar macrogranjas a granel, valga la expresión. Vamos a hacer... Dime. Sí, perdona. Y luego los problemas legales, porque aquí en España es que tenemos a mí me hace mucha gracia como me hablan de experto ambiental. Es imposible con el número de normas que hay ser experto ambiental, porque tenemos los tratados internacionales, la normativa europea, la normativa nacional, la normativa autonómica y luego la normativa local, con lo cual... Cuando alguien me dice, ¿usted es experto en derecho ambiental? No, yo solo soy experto en el expediente que tengo encima de la mesa. Yo hago lo que puedo, tú contestas, yo hago lo que puedo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos ya del todo en este tema de las macrogranjas, de las granjas, como decía Nacho, a lo bestia. 39 habitantes censados, pequeños en población, pero con la dignidad suficiente como para plantar cara a un promotor que pretendía instalar 3 granjas que contaminarían el agua de boca a toda la Valdonsella en el Prepirineo aragonés. Es la carta de presentación de Navardún en la comarca de las 5 Villas. Vecinos como Carlos abren las puertas al progreso y desarrollo del medio rural, pero no a cualquier precio. Están a menos de 1,5 kilómetros del casco urbano. Implantar una explotación de este calibre pues va contra todo lo que históricamente se ha hecho en esta zona. Zona a la que todavía no han llegado ni grandes molinos ni macrogranjas, y parece que de momento tampoco lo harán estas 3 explotaciones con más de 16.000 cabezas de cerdos, porque el INAGA ha dado la razón a este pequeño ayuntamiento. Comparte el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que las consecuencias serían letales para este pueblo y para todo el valle. La alcaldesa es Leire Mendive. Se nos va a contaminar el agua, todos los acuíferos, olores, insectos, tránsito constante de camiones de pienso y de animales, de cerdos. Los pueblos se van a tener que lamentablemente vaciar. Somos muy pequeños y tenemos muy pocos recursos, y yo creo que ellos han aprovechado que aunque vivimos en el mundo rural, somos gente totalmente capacitada y que vamos a defender con uñas y dientes lo que más queremos, que es nuestro pueblo y nuestro valle. Entonces, si no se cumple la legalidad, nos van a tener de frente. Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast. Vengo a un sitio que ya no está,
Han escuchado el reportaje de Alba Francés, que es nuestra compañera de Ser Cinco Villas, Energía de los Caballeros, en Zaragoza, que nos contaba el caso de la lucha de Navardún contra las macrogranjas de cerdos, los olores, los insectos, el tránsito de camiones, la contaminación de las aguas. Y escogemos este caso porque se manifestarán en unos días, el 7 de junio, y porque por ahora van ganando, pero podríamos encontrar luchas similares en decenas y decenas de pueblos de España, en Loporzano, en Teruel, en Villar de Domingo, García, en Cuenca, en Novierzas, en Soria, en Albox, en Almería, en Jumilla, en Murcia. Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Nacho y con José Manuel Marraco, que es abogado ambientalista, lleva desde hace más de 30 años vinculado a Greenpeace y defendiendo los derechos ambientales de los ciudadanos en el caso de las macrogranjas. José Manuel, y haciendo este recorrido geográfico que estábamos haciendo, ¿aprovechan las zonas de la España vaciada porque creen que ahí no habrá tanta fuerza social de protesta por falta de población? Pues lamentablemente yo creo que sí, porque además, bueno, pues como se vende que van a... Ayer, por ejemplo, hablaba con un compañero de Burgos que iban a plantar allí implantar una granja de 5.000 cabezas de porcino. Vamos a ser así más discretos, no hablamos de cerdos, sino hablamos de porcino, para que no haya confusiones. Vale. Y entonces había un puesto de trabajo, porque claro, está todo mecanizado. Es un señor que le da, o una señora que le da un botón, y el resto son las cuestiones esas. Ahí el problema que hay en esto es la multiincidencia administrativa de organismos que tienen que intervenir, porque intervienen las comunidades autónomas, interviene la normativa estatal, intervienen las confederaciones hidrográficas con el problema de las aguas, y claro, la defensa es muy compleja. Claro. Y ese es el problema. Yo, si me dejáis un segundo, yo creo que hay una cuestión que hemos fracasado, que ha sido el convenio de Aarhus sobre el acceso a la información ambiental y la participación del público en las decisiones. Ahora Greenpeace se está oponiendo, como todo el mundo, a la operación esta de Altri. Si se hubiera aplicado el convenio de Aarhus, por ejemplo, y estamos hablando bien, las macrogranjas pasaría igual, tendría que haber un periodo de información ambiental, de decir, oiga, mire, vamos a poner una macrogranja aquí, o una granja industrial, o una granja, lo que quieran, para no ser peyorativo, y vamos a informarles de esto. Entonces ustedes participen en esa información ambiental, y si sus derechos no son atendidos conforme establece el convenio, pueden ustedes acudir a la justicia. Pero perdón una cosa, con esto que estás diciendo, entonces el convenio no es de aplicación obligatoria. Sí, claro, el convenio de Aarhus es de 1998, desde el 2004 está ratificado por España, es un convenio internacional y es de aplicación. Pero claro, dices, hemos fracasado, quiere decir que no se aplica. Efectivamente, o sea, aquí estamos todavía con el trámite de que se hace un proyecto y que hagan ustedes alegaciones. Pero bueno, si está hecho ya el proyecto y está, ¿eso qué van a hacer? O sea, saltarse la ley de alguna manera. A demoler. Sí, no, estamos con un sistema, el problema fundamental es el problema de la justicia. Tenemos déficit de jueces, la justicia es un auténtico desastre en estos momentos. José Manuel, yo tengo una cuestión por darle vidilla, por hacer un poco de abogado. Vale, pues primero Nacho y después Aitana. Vale. Las macrogranjas, vamos a llamarlo así, tienen un sentido en tanto está montado ahora mismo nuestro sistema alimentario, etcétera, nuestra industria alimentaria, tienen un sentido mercantilista y muy difícil de combatir, al menos en mi opinión. ¿Qué alternativas habría? Porque hablábamos de la ganadería extensiva, pero claro, hay un abandono rural, hay cada vez menos gente dispuesta a trabajar en la ganadería extensiva, no abastece la cadena alimenticia, el mercado alimenticio como a la velocidad que exige. ¿Cuál sería la alternativa a estas macrogranjas si es que la hay? Vamos a ver, yo te hablaré siempre desde el punto de vista jurídico. O sea, yo no soy un experto en porcino, por decírtelo claramente, ni sé las cifras. Yo lo que creo que tiene que haber es que tiene que haber participación de la ciudadanía. A la ciudadanía no se le puede implantar, tenga usted una granja aquí y ahora luche usted contra ella. No, habrá que hacer la planificación anterior, que es lo que dice el convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus une derechos humanos y derecho al medio ambiente, que por cierto habrá que recordar que el artículo 45, con el cual llevo toda la vida luchando, todavía no es un derecho fundamental, que es un principio rector. Y para traducirlo un poco, necesita la aplicación de una ley, o sea, no es una aplicación directa como un derecho fundamental, como sabéis. Sí. Entonces, el tema sería en hacerlo bien. Exacto. Efectivamente, claro. Efectivamente. O sea, no en que no existan las granjas grandes, sino en hacerlo bien. Claro, ese es el problema, y es respetar la ley y el que tengamos un acceso a la justicia. Mira, yo este verano, por ejemplo, cuando defendía a los activistas de Greenpeace con otro de los graves problemas, el tema del algarrobico, sí,
eran unos hechos de 2014 y lo estaba defendiendo en 2024. Y yo le decía a la jueza, mire señoría, uno de los activistas que se sienta ahí era un joven activista y hoy es un padre de familia con 2 hijos. Con el pelo blanco. Claro. Sí, claro. Claro, Aitana, Justicia de ¿qué España. querías preguntar? Yo, volviendo un poquitín a lo de que esto está afectando a muchos pueblos pequeños, a mí dame la sensación de que, claro, llegues a Navardún, hay una alcaldesa que bueno, que por lo menos, ¿sabes?, tiene como las herramientas para hacer frente a esto, se pone al frente, pero ¿qué puede hacer un pueblo pequeño de cualquier sitio de España al que de repente llegue una empresa, quiera poner una macrogranja y se encuentra con la connivencia de los ayuntamientos? Porque esto también es mucho política. Hombre, claro que es política y encima amenazan a los alcaldes diciendo, si usted no nos está dando la licencia, está usted prevaricando. Diga, pero vamos a ver, ¿cómo estamos aquí? Claro, porque además ahora como todo el mundo sabe de todo, pues claro, ese es el asunto. Pues mira, hay una Fiscalía de Medio Ambiente, que la Fiscalía de Medio Ambiente también tendría que intervenir. O sea, que es que yo creo que tendríamos que tener una administración de justicia que nos tutelara. Pero como hemos tenido 5 años colapsado el Consejo del Poder Judicial, pues tenemos un caos en la administración de justicia que es tremendo, y tenemos luego una ratio de jueces inferior a los de la Unión Europea. Y después, José Manuel, también nos encontramos que hay muy malas artes en este tipo de empresariado o de tal, porque aquí en Asturias macrogranjas, a Dios gracias, no tenemos, pero desde hace unos meses, están haciendo prospecciones para una mina en Peñamayor, sí, y engañan a los vecinos. Se ponen a hacer prospecciones en las fincas de los vecinos y los vecinos, cuando les van a decir, oye, que esto es mi terreno, dicen, no, pero es que nosotros podemos, y eso es mentira. O sea, es que encima... No. Vamos, yo os hablaba, por ejemplo, del Hugo, que conozco directamente, pues en es que el alcalde nos ha dado permiso oral. Pero vamos a ver, oiga, todo es reglado, todo es una licencia, esto no se puede hacer. He intervenido también en Palencia. ¿Sabéis en Palencia todo el trabajo de Peridis con toda la restauración? Sí, sí. Bueno, pues ahí en Palencia, bueno, pues se alzaron los pueblos y hay frenados 18.000 cabezas de porcino en los términos de Herrera de Pisuerga y todas esas zonas. O sea, es una amenaza constante. Yo siempre digo, cuando doy charlas de derecho ambiental, que yo solo exigiría que el derecho ambiental se aplicara como el derecho tributario. O sea, la eficacia de la agencia tributaria la pediría yo para el derecho ambiental. Esa rapidez de embargo y esa eficacia de revisión de las declaraciones de la renta. O también podríamos decir esa frase de podrías poner a los gochos, a los cerdos en tu casa también. Sí, no, eso se lo he dicho a algún secretario de algún ayuntamiento que me odia profundamente. Pero mira, yo la definición de las macrogranjas dice, mira, yo os dejo la porquería y me llevo la plusvalía. Eso es un poco lo que yo traduciría de la situación esta. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es aplicar la ley. Ni más ni menos. La ley. José Manuel, para ponernos un poco en contexto, ¿cómo le cambia la vida a unos vecinos de un pueblo pequeño cuando instalan una macrogranja cerca? Totalmente, porque es que ni pueden respirar. Lo ha dicho la alcaldesa perfectamente. Es que además, mira, hoy día que tenemos todas las redes, yo a los que nos están escuchando les diría que hay un reportaje fantástico del País y que vean la página de Greenpeace. Y ahí se puede explicar todo. O sea, yo no quiero ser... yo lo único que defiendo es el derecho al medio ambiente. O sea, hablamos de residuos, hablamos de tráfico, hablamos sobre de contaminación. Todo el agua. Y agua potable, claro, ¿no? También afecta el agua potable. El problema del agua, fijaros la contaminación de nitratos. Yo he estado en pueblos de estos que he defendido que les iban a instalar una macrogranja donde han tenido que estar suministrándoles cisternas de agua y bebiendo agua de plástico, de botellas. De botellas, sí. Claro, el problema es que tenemos que luchar por la calidad de vida. Cuando tenemos otros países como Holanda, que está quitándose las granjas y estamos aquí recogiendo lo que los demás no quieren. Eso no puede ser. Es que Perdón, Aitana, dale. Que después, además, uno de los argumentos que ponen para defender esto es la creación de puestos de trabajo, y eso también es una falacia. Sí, fijar población, dicen. Exacto. Y yo leí que hay un puesto de trabajo por cada 5.000 cerdos. Efectivamente, eso te lo he estado contando antes, te lo he dicho. O sea, es darle a un botón, es que está todo mecanizado. Y además ese que da el botón en 4 granjas. O sea, que ese puesto de trabajo encima es una cuarta parte de puesto. Y luego es cambiar. Yo también he defendido a los que has nombrado antes, a los de Loporzano, en Huesca. Bueno, pues ese es un pueblo también ejemplar, donde toda la ciudadanía es que quieren respirar.
quieren tener agua limpia. Es que la gente no puede estar todo el día ahí. Imaginaos que vais ahí a ver las iglesias del románico que restauró Peridis y estáis ahí oliendo a cerdo, pasando un camión con los purines delante. Es que esos usos no son compatibles. Tenemos que empezar a hacer usos compatibles. Si simplemente con que apliquemos la ley, apliquemos el convenio de Aarhus, que es lo que he estado diciendo, y entonces, bueno, pues donde se pueda poner una macrogranja o como se llame, se podrá poner, pero lo que no se puede poner es con un calzador, que es lo que están haciendo. Y a la lentitud de la justicia podemos sumar en estos últimos tiempos el auge de la ultraderecha, y te lo digo porque en Aragón en 2023 hubo una reforma de la Ley de Agricultura Familiar para favorecer la instalación de este tipo de granjas, porque eliminaba el número máximo de cabezas de ganado y las distancias entre granjas. Primero, esto significa que se pueden poner 3 granjas en un mismo pueblo si eliminan las distancias. Efectivamente, fíjate, lo tengo delante. El artículo 8 hablaba de la capacidad de las explotaciones ganaderas intensivas. Y como si estuviera en un tribunal diría, señoría, escúcheme, al objeto de distribuir las explotaciones en el territorio en función de su capacidad de acogida, decía este artículo, contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental, fijaba pues el tema de los residuos, la economía circular. Hablaba de que lo máximo que se podía poner era 720 unidades y a menos de 1 kilómetro de distancia entre sí. Y ahora la ley 225 de 15 de mayo ha dejado ese artículo sin efecto porque dice que genera incapacidad jurídica y que además que establece límites a la capacidad de recepción de fertilizantes de las superficies agrarias. ¿Y esta es una modificación que se hace a instancias o una modificación promovida por Vox? Pues no sé yo quién ha sido, pero desde luego no es el artículo 45 no me parece que no se lo sabe. Da igual del partido que sea. Pero no, es una iniciativa promovida por Vox. Me llama muchísimo la atención que en una época en la que se supone que hay tantísimo control en las industrias, que ya vivimos en una sociedad en la cual una industria no puede verter a un río, etcétera, etcétera, al mar, pues que estemos así todavía, que esté regulado y que se lo estén saltando, porque sí, estén instalando macrogranjas. Y después hay una concienciación, sobre todo a un determinado sector de la población, sobre todo el sector más joven, ¿no? De no consumir carne precisamente para luchar contra ello, porque es carne que proviene. Pero claro, es que mucho de la carne del ganado que hay en estas granjas va dedicado, entiendo, José Manuel, a la exportación. Yo calculo que sí, claro. Lo que pasa que somos el mayor productor de la UE, por juntamente con Alemania, creo, vamos. O sea, aunque en España dijéramos dejamos de consumir carne para que no existan macrogranjas, el problema no se solucionaría. No, yo creo que no. Aitana, ¿qué ibas a decir? Es que según lo que tú dices, entramos aquí en otro debate, que es la concienciación ciudadana también, que tenemos que mirar a ver de dónde compramos la carne. Bueno, claro, igual que las fresas, que las fresas con los acuíferos de Doñana. Es que el problema de lo ambiental es que lo hemos dejado de lado y es importantísimo. Yo cuando voy en colegio a los alumnos les digo, a ver, cerrar la boca, el derecho a respirar es el derecho al medio ambiente. Claro. Y hablabas tú, uno de los argumentos que esgrimías, para que todo vaya también, primero, que se hacen mal las cosas, que no se cumple la ley, que no se aplica el convenio, y después hablabas de la lentitud de la justicia, ¿no? De todos los problemas judiciales. Cuando una causa llega hasta el final, habitualmente, ¿quién gana? Pues mira, yo con los de Loporzano no he tenido mucha suerte, pero da la casualidad de que la granja de momento no está implantada. Lo que hay es que hay que exhortar a todo el mundo a defenderse y a acudir a las fiscalías, exigir a las autoridades que representen el interés común, no el interés del capital. El problema es que ahora estamos en una época que parece que lo único importante es el dinero y el resto conversación. Entonces la movilización vecinal es fundamental. Totalmente la participación. Mira, yo soy de la generación que siempre lo digo, yo me colegié cuando los abogados de Atocha, yo no los olvido jamás. Y esa es la cuestión, tenemos que estar implicados en la defensa de nuestros derechos. El trabajo que hace Greenpeace yo llevo 35 años defendiendo a los activistas y es que yo me emociono cuando los defiendo, porque es que creo realmente que gente que defiende el interés general, pues es que es lo que tiene que haber. Y los que estamos fuera de ese centro de activismo, los que estamos lejos, lo que tenemos que hacer es contarlo, explicarlo y reflejarlo, que ese es nuestro trabajo también. José Manuel Marraco, abogado ambientalista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por decir la verdad, que es muy importante en estos momentos.
contentos. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego. Vosotros, buen día a todos. Qué diferencia de todas formas del paisaje que me habéis pintado vosotros dos Ya. de las vacas por los prados con esto, que no tiene nada que ver. Pues la No. verdad. La verdad. Vamos a decir que tienen Navardún tienen manifestación el 7 de junio. Y Pues- como son pocos, que vaya la gente a apoyarlos. Pues que se vaya la gente y que Eso. apoye la Hay manifestación. que reconectarnos con el medio rural. Si no, no tenemos futuro. Ya no es nuestra generación, pero la Ya. siguiente lo tiene crudo. Lo tiene, Sí. o sea, la siguiente a la tuya, imagínate, Sí, sí. imagínate yo. Hasta la semana la que misma, viene, Ángeles, chicos. es la No, misma. hasta la semana que viene. Bueno, cuídense mucho. Adiós.